Tienes que entender que un sistema tan profundo como el tarot es la forma en la que el universo te está comunicando contigo. Puedes leer el tarot sin memorizarte absolutamente nada, porque como ya te lo dije, el tarot no se memoriza, sino más bien que se interpreta. El tarot te muestra energías, probabilidades, posibilidades y caminos diferentes para llegar a un mismo objetivo. Si tú usas el tarot con miedo, estás proyectando ese miedo a las cartas. Si sientes que el tarot no te funciona, probablemente estás cometiendo uno de estos 5 errores. Y no es que el tarot solamente lo puedan leer algunos pocos como los especiales o los elegidos, sino más bien que necesitas un método claro para poder leerlo. Esto lo veo todo el tiempo, personas muy frustradas porque creen que el tarot es algo muy difícil o complejo. Creen que tienen que memorizar todo el mazo de cartas e incluso aunque ya tengan un tarot, lo tienen olvidado en alguno de sus cajones y se están perdiendo de la maravilla que es esta herramienta. Hoy te voy a mostrar los 5 errores más comunes al aprender tarot y cómo corregirlos desde hoy. De todo lo que yo te voy a hablar aquí, yo lo he aprendido a través de estar con mi familia de brujos. Estas personas que están muy en contacto con eso que no se alcanza a ver con los ojos. Y también lo he aprendido a partir de las diferentes maestras brujas que he tenido a lo largo de mi vida. Que prácticamente es que el tarot no es algo difícil, sino que simplemente está mal enseñado. No necesitas un don, solamente un sistema claro que te ayude a identificar qué es lo que tienes que hacer. Porque el tarot no se memoriza, se interpreta. Yo soy Yeshua, esto es Activando mi Magia y si te gusta todo este chismecito y aprendizaje energético, acuérdate de suscribirte a nuestro canal en YouTube o si estás escuchando en alguna otra plataforma de calificarnos. El primer error al intentar aprender a leer el tarot es que te quieras memorizar todos los significados. Un mazo de tarot tiene 78 cartas, que se divide en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Desde el momento en el que escuchas 78 cartas y si supones que te las tienes que aprender de memoria, ya sería una barrera de entrada para que muchísimas personas quisieran leer el tarot. Porque obviamente, ¿quién se va a querer aprender todos esos significados? Me acuerdo como cuando estábamos estudiando en la escuela y tenías que memorizarte, por ejemplo, las capitales del mundo o la diferente teoría de las clases que eran de hueva y de flojera. Entonces, no, las cartas del tarot no se tienen que memorizar, porque si lo haces vas a parecer solamente un robot que no está interpretando la tirada que tienes enfrente de ti. Lo que pasa es que te empiezas a desconectar de la carta y de literalmente el mensaje que te están trayendo y no estás leyendo verdaderamente la energía real o el mensaje que hay para ti. Incluso hay personas que empiezan a memorizarse palabras clave para cada una de las cartas. Por ejemplo, con la carta de la muerte, que espero que ya sepas que cuando se sale la carta de la muerte no significa necesariamente que es una muerte física. La muerte siempre se entiende como un cambio a una situación, a una relación, a una idea que venías trayendo. Entonces podría ser que cuando te sale la carta de la muerte en automático pienses en cambio. Y sí significa cambio, pero la cosa es que tienes que empezar a conectar las cartas para entender cuál es la historia que te cuentan entre todas ellas. Si tú nada más te memorizas que es la palabra cambio, después te vas a perder en el significado de las cartas que tienes enfrente de ti. Lo que hay que hacer es irte muchísimo más profundo. Cada carta tiene diferente simbología, como por ejemplo diferentes personajes que están en la carta, diferentes elementos como por ejemplo animales u objetos que también tienen información para ti. Hay que observar y ser consciente de qué te están transmitiendo cada uno de estos personajes. El personaje se ve estresado, se ve que se la está pasando bien, se ve que está ligero. También, ¿qué es lo que está haciendo el personaje? ¿Tiene algo en las manos? ¿Está huyendo de algo? ¿Hacia dónde está volteando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la carta? Ahora, eso nada más es voltear a ver una de las cartas, pero cuando estás haciendo una tirada con diferentes cartas, lo que hay que hacer es ver cómo va cambiando ese mismo personaje a lo largo de las cartas. Por ejemplo, si en alguna carta hay un caballero y en la segunda carta el caballero ya no está, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con ese caballero? ¿Cuál es la emoción que la carta te está comunicando? ¿Cuál es la emoción de la nueva carta que está sacando? ¿Y qué simbología tiene? Si solamente te aprendes la palabra cambio, por ejemplo, con la muerte, entonces perderías todos los significados que la simbología tiene para ti. Puedes leer el tarot sin memorizarte absolutamente nada, solamente a partir de entender la historia que está pasando a lo largo de las diferentes cartas que está sacando. Y obvio, esto se hace a partir de observar la simbología. Cuando interpretas la simbología, recibes el mensaje real que la energía o que el espejo que es el tarot te está comunicando. El segundo error es buscar respuestas exactas. O sea, respuestas, por ejemplo, de sí y no. Si lanzo este producto en mi negocio, ¿voy a ser exitoso? ¿Sí o no? ¿Voy a tener una relación amorosa con esta persona? ¿Sí o no? O incluso querer preguntar
si alguna cosa o escenario va a ocurrir con seguridad. Por ejemplo, voy a poderme comprar esta casa que estoy viendo, que ahí también entraría a ser una respuesta de sí y no. Lo que ocurre con el tarot es que no es un sistema binario. Un sistema binario es algo que te da solamente dos respuestas, como en este caso el sí y el no. El tarot te muestra energías, probabilidades, posibilidades y caminos diferentes para llegar a un mismo objetivo. En nuestra vida existe el libre albedrío. Esto quiere decir que no hay ningún futuro que sea 100% seguro. Entonces, cuando tú llegas con el tarot, lo que el tarot te está mostrando es el escenario más probable que ocurra si tú sigues en el mismo camino en el que has seguido hasta el momento. O sea, si tú sigues pensando, sintiendo y tomando las decisiones que te han traído hasta el momento en el que estás hoy, el escenario más probable que ocurra es tal. O sea, el mensaje que te está comunicando la carta. Por ejemplo, me acuerdo de una de las tiradas muy al principio cuando yo empecé con el tarot, que el mensaje era que iba a tener un problema con alguna autoridad. Yo en ese momento luego pensé que iba a ser algún tema con el SAT, o sea, con la institución donde pagamos impuestos en México. Y se me hizo muy extraño y no entendí el mensaje porque yo soy una persona que estoy muy en orden con mis impuestos. Y entonces asumí que el tarot y la energía se había confundido por completo. Para no hacer el cuento largo, algunos meses después tuve una discusión fuerte con mi mamá. Nunca nos peleamos, nunca nos habíamos peleado y tuvimos un encontronazo que nos desacomodó bastante a los dos. Cuando el tarot me mostró ese mensaje, significaba que eso seguramente iba a pasar y la respuesta es no. Si yo hubiera podido entender exactamente el mensaje que me estaba comunicando el tarot, lo que hubiera podido hacer es tomar diferentes decisiones. Quiere decir, a lo mejor no engancharme tanto con los comentarios que me enganché cuando estuve teniendo estos roces con mi mamá, a lo mejor ir a trabajar los temas que me conflictuaban en terapia o simplemente acomodarme para no permitir que llegara este escenario de una discusión o una pelea. Entonces, si tú sales después de una tirada con la intención de cambiar lo que sea que el mensaje te está comunicando, puedes evitar que eso que estás recibiendo en realidad ocurra. Por eso, el tarot no predice absolutamente nada, solamente te interpreta el movimiento energético y las probabilidades que están más presentes en este momento. Deja de buscar respuestas exactas, porque otra vez no es un sistema binario. El tercer error son todas las personas que se acercan al tarot pero siguen teniendo algún tipo de miedo, como por ejemplo lo que te decía en el punto 2, que ese futuro ya esté escrito en piedra, o incluso estas personas que a lo mejor sienten de alguna forma que están haciendo algún tipo de brujería. Para todo esto, el tarot no tiene absolutamente nada que ver con brujería, sino simplemente es un espejo a través del cual estás pudiendo interpretar la energía del momento. Me encanta a mí el tarot porque lo que hace es mostrarte tus puntos ciegos, los puntos débiles que si no corriges o si no acomodas, pues puedes llegar a lo mejor a estrellarte con esa decisión que estás a punto de tomar. Pero hay muchas personas que no entienden esto y entonces a lo mejor se acercan con esta parte de morbo, pero dentro de ese morbo hay también bastante pánico de que no saben qué es lo que están haciendo. Si tú usas el tarot con miedo, lo que está pasando es que estás proyectando ese miedo a las cartas y por lo tanto cuando interpretas el mensaje se empieza a distorsionar porque ya no es tanto lo que las cartas te están diciendo, sino más bien lo que tú crees que te están diciendo. Sale a lo mejor alguna carta que te podría llegar a tensar, como por ejemplo la del diablo, y entonces ya crees que todo va a salir mal. Entonces es bien importante que entiendas que no es la carta o no son las cartas, sino más bien el estado interno con el que tú estés leyendo las cartas. Por eso es tan importante, y como a mí me gusta trabajar con el tarot, es siempre hacer una conexión antes de, para que el mensaje que recibas no sea nada más lo que tú quieres leer o lo que quieres escuchar, sino más bien si te tienen que jalar las orejas con amor, pues que te jalen las orejas con amor y recibas el mensaje que te está queriendo comunicar. Esta es una de las partes más complejas porque a veces las personas no estamos listas, no queremos o no podemos escuchar algo que nos va a doler. Porque escuchar esa información sería por completo cambiar nuestra personalidad, cambiar nuestra identidad y empezar a romper un poco nuestro ego. Y tú seguramente ya con los años que tengas estando aquí encarnado o encarnada ya sabes que tomar decisiones que nos cuestan trabajo es bien complicado y a veces eso nos lleva toda una encarnación, toda una vida. Queremos enseñarte el método que nosotros usamos en nuestra familia de brujos y el mismo que nos han enseñado a usar muchísimas brujas. A mí el tarot ha sido algo que en serio me ha cambiado la vida y que uso, no te voy a decir en todos mis días, pero sí bastante seguido, cada que quiero corroborar una decisión importante que estoy a punto de hacer. Este método simple y claro que nosotros usamos, lo empaquetamos en una masterclass que vamos a dar el 2 de abril para que tú puedas hacer tu primer lectura de tarot y que la puedas interpretar sin memorizar ningún significado. Van a ser alrededor de 90 minutos
donde te daremos teoría, te daremos también muchísimos ejemplos e incluso te vamos a entregar un PDF con diferentes casos para que tú también puedas practicar por tu propia cuenta. Te vamos a contar qué es lo que tienes que observar en cada carta para que puedas recibir por completo el mensaje que tienen para ti. Y te vamos a enseñar cómo nosotros iniciamos nuestras tiradas, pero también cómo las cerramos para que no se quede en el chisme y sea algo que en realidad nos ayude en nuestra vida. El tarot es increíble y quiero en serio compartirte cómo nosotros lo hacemos. Queremos sostenerte para no lanzarte a la deriva tú solo y que puedas tener un espacio donde puedas preguntar tus dudas. Porque lo difícil no es aventar las cartas, sino saberlas interpretar. Este es justo el espacio para poderte sostener y contestar la pregunta que sea que tienes. Si quieres desempolvar el tarot que tienes en tu cajón y aprender un método claro para interpretarlo, únete a nosotros el 2 de abril en nuestra masterclass. Te voy a dejar en YouTube aquí abajo el link para que te inscribas, y si estás escuchando en alguna otra plataforma, igual te lo dejo aquí. Puedes entrar a tarot.brujosincaldero.com.mx. No te quedes fuera, porque este puede ser el primer paso para en serio cambiar tu vida y entender por completo el tarot. El cuarto error es no tener una pregunta clara. Lo que pasa con el tarot es que siempre te va a responder, pero a preguntas confusas, respuestas confusas. O también aquí empieza el famoso teléfono descompuesto de lo que crees que preguntaste, lo que en realidad preguntaste, lo que el tarot te contesta y lo que crees que te contestó. Entonces todo se empieza a volver muy complejo, pero no porque sea difícil, sino porque la pregunta que hiciste desde el principio es algo bastante confuso. Como por ejemplo, si preguntas, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Esa es una pregunta que te podría llevar en diferentes caminos, porque ¿qué va a pasar con qué? Con tu vida de pareja, con tu situación económica, con tu trabajo, con si vas a encontrar tu propósito, con tu familia, con las emociones que no estás logrando ver en este momento y que te están frenando en tu evolución, con si vas a descubrir el hobby que tanto te va a nutrir el alma. ¿Qué va a pasar con qué parte de tu vida? Entonces, lo que hay que empezar a hacer es acotar las diferentes posibilidades. Una muy buena pregunta, por ejemplo, sería: ¿qué es lo que necesito ver de esta decisión en particular para que yo pueda evolucionar con ella desde el amor? Acuérdate que siempre estamos evolucionando, pero tú eliges cómo es esa evolución. Puede ser algo que te ayude a evolucionar desde el amor, o sea, una relación increíble donde te conozcas las partes más escondidas que no sabías que tenías, que te conecte con el amor, con la inspiración. O puede también ser una relación donde aprendas mucho de quién eres, pero a través de a lo mejor mucha violencia psicológica o física. Entonces, en ambas tienes aprendizaje, pero el aprendizaje es completamente diferente porque uno es muy amoroso y otro te está yendo por un camino que es muy rocoso y te vas a terminar estampando contra una pared. Entonces, una forma de acotar las preguntas es preguntar por la evolución desde el amor. Esta persona que está llegando a mi vida va a ser una persona con la que voy a evolucionar desde el amor. Esta decisión que estoy a punto de tomar va a ser una decisión con la que voy a evolucionar desde el amor. Y a partir de ahí que empiece la interpretación. La calidad de tu lectura depende de la pregunta que haces. Y el error número 5 es no tener un método claro para leer el tarot. Lees lo que salga y a veces te guías mucho por la intuición. Sí, la intuición es algo que en Brujos Sin Caldero siempre vamos a empujarte a que conectes con ella. Sin embargo, hay muchas personas que no están tan conectadas con su intuición y en cuanto llegan a sentir algo, luego los miedos de la cabeza les empiezan a ganar. Entonces ya no saben si lo que están leyendo es verdad porque lo están leyendo o porque se lo están imaginando y creen o quieren que así debería de ser. Puede ser que un día leas por intuición, otro día busques algún libro o información en internet donde te diga qué es lo que está saliendo, incluso que le preguntes a ChatGPT y empiezas a mezclar diferentes interpretaciones que lo único que hacen es que te sientas perdido o perdida. El resultado es que solamente dudas, dejas de avanzar y lo peor de todo es que metes tu tarot a un cajón y lo olvidas para siempre. Tienes que entender que un sistema tan profundo como el tarot es la forma en la que el universo te está comunicando contigo. Los seres humanos estábamos tan perdidos sin lograr conectar con nuestra energía y con nuestra intuición que entonces el universo nos regala el tarot para ya no nada más confiar en nosotros, porque lo estábamos haciendo muy mal, sino más bien empezar a recibir el mensaje a través de algo más físico, que son las cartas. Pero evidentemente, sin un método claro, sin consistencia y queriendo agarrar significados de todos lados, no puedes recibir el mensaje tan importante que el tarot tiene para ti. Necesitas un marco teórico que te diga cómo abrir una lectura, cómo interpretar esa lectura, pero también, y esto casi nadie lo hace, cómo cerrar esa lectura. ¿Qué voy a hacer con esa información? Y energéticamente, ¿cómo puedo cerrar para que el mensaje en realidad cambie mi vida? Porque de nada nos sirve el chisme.
Claro que a todos nos fascina esta parte de chismecito, pero el chisme no nos hace evolucionar. Entonces, el tarot es una herramienta muy profunda, pero que si solamente estás conectando o utilizando para chisme, no te va a llevar a ningún lugar. Entonces, no es que tu intuición no te esté funcionando, sino más bien que no tienes un sistema que te esté ayudando a utilizar tu intuición para interpretar los mensajes del tarot. Porque como ya te lo dije, el tarot no se memoriza, sino más bien que se interpreta. Entonces, ¿cómo vas a empezar a leer bien el tarot? Número 1, suelta el quererte aprender todo de memoria. 2, hay que hacer preguntas claras. 3, no tener miedo para no proyectar mi miedo a las cartas. También confiar mucho en lo que estás sintiendo. Y el número 5 sería tener un método simple. Y ahora voy a contestar unas preguntas que nos hicieron en nuestra comunidad de magos. Esta comunidad está en Instagram. Entonces, si tú quieres también estar haciendo preguntas para nuestros diferentes episodios, únete a nuestro canal, que ahí luego abrimos espacios para poderte responder lo que quieras. También, si tienes cualquier pregunta relacionada al tarot o a cualquier otro tema, déjanoslos en los comentarios, porque siempre estamos viendo todo y luego contestamos esas preguntas en otros capítulos de este podcast. La primera pregunta es, ¿cómo le hago para que las cartas que estoy sacando tengan sentidos juntas y no leerlas una por una? La cosa con el tarot es que no se lee en partes, sino más bien se lee como conjunto. Las cartas forman una historia y no forman frases sueltas. Si lees aislado carta por carta, entonces estás perdiendo el mensaje. Tienes que aprender a ver la conexión entre las cartas, ver cómo se está conectando la primera que tiraste con la segunda, con la tercera, con la cuarta. Piensa, por ejemplo, cuando estás leyendo un cuento para niños que tiene una introducción, un desarrollo, un problema, una resolución de problema y una conclusión. La misma forma en la que sacas las cartas sigue esta misma estructura. Entonces tienes que ir conectando cada una de las cartas con cada una de las diferentes etapas de una historia. La segunda pregunta, ¿por qué cada vez que leo las cartas siento que no es claro y que estoy forzando la interpretación? Porque estás intentando hacer que tenga sentido, en lugar de observar lo que ya está ahí. Cuando fuerzas, siempre con el tarot o en tu vida, siempre te vas a desconectar. Porque la claridad aparece cuando dejas de controlar. Tienes que dejar de lado lo que quieres ver y observar lo que las cartas están diciendo. La siguiente pregunta es, ¿cómo sé si lo que estoy interpretando es intuición o me lo estoy imaginando? Y esto es muy fácil. La intuición es rápida, simple y no grita. Y la mente todo el tiempo está dudando, justificando y complicando toda la situación. Si tienes que explicarlo demasiado, entonces no es intuición, porque la intuición no necesita aprobación. La energía se siente y la duda se piensa. Esa es la diferencia más importante. La siguiente pregunta es, ¿por qué a veces siento que la lectura tiene sentido pero no sé cómo explicarla? Porque sí lo estás entendiendo pero no estás sabiendo cómo estructurarla. Tu intuición está muy activa pero el método con el que estás leyendo el tarot no. Sentir no es lo mismo que saber comunicar y que poder recibir el mensaje. Necesitas un marco que te traduzca lo que ya estás sintiendo o lo que ya sabes. Ahora ya sabes los 5 errores más comunes al empezar a leer el tarot y sabes que en nuestra masterclass trabajaremos con estos 5. Entonces no te quedes fuera. Si te gustó este capítulo y este chismecito energético, acuérdate de suscribirte a nuestro canal y de calificarnos. Gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente martes. Adiós.